Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, lo primero que quiero decirles, digamos que el miércoles pasado, 5 minutos antes de que terminara la clase, se cortó la luz, digamos, en algunas comunas de aquí de Santiago y por lo tanto nuestro término de clase fue un poco abrupto. Bien, vamos a empezar la sesión de hoy y vamos, por lo tanto, a compartir pantalla. Y vamos a continuar, digamos, con el tema, ¿cierto?, del derecho a la propia imagen, el cual ya habíamos terminado de analizar, digamos, en lo que se refiere al derecho, ¿cierto?, de la personalidad jurídica, de la personalidad, ¿cierto?, a la propia imagen, y estábamos entrando al tema, ¿cierto?, de que también la imagen puede ser objeto de patrimonialización, que es fundamentalmente la facultad de consentir el uso de la imagen de la persona por terceros con el objeto, ¿cierto?, de lograr, ¿cierto?, un cierto nivel de recursos por la explotación de la imagen. Las personas, en este sentido, sabemos que pueden disponer de la propia imagen y pueden, por lo tanto, autorizar tanto su captación, transmisión y publicación de ella a título oneroso, vale decir, recibiendo, ¿cierto?, un pago por ello. Esta perspectiva surge en determinadas profesiones o actividades que por su carácter específico implican la publicidad de la imagen. Y así ocurre, ¿cierto?, fundamentalmente con artistas, con modelos, con locutores de televisión, con conductores de programas, con actores, con deportistas destacados, ¿cierto?, entre otros, ¿cierto?, que en definitiva patrimonializan en este sentido, ¿cierto?, el uso de su imagen y por lo tanto su imagen es objeto de contratos, ¿cierto?, a través de los cuales, ¿cierto?, ellos permiten el uso de su imagen con una determinada remuneración por un determinado periodo de tiempo y para determinada, ¿cierto?, actividad específica. Señalemos también dentro de esa perspectiva, ¿cierto?, que esta patrimonialización del derecho a la propia imagen implica fundamentalmente, ¿cierto?, un uso comercial de ella y se desarrolla, por lo tanto, así un derecho de explotación comercial de la imagen de las personas, la que opera, por lo tanto, en una perspectiva de tráfico comercial, sometido en este sentido este derecho patrimonial a la propia imagen, que también recibe, ¿cierto?, en el mundo angloamericano el nombre de derecho de publicidad. Y este derecho de publicidad o derecho patrimonial de la propia imagen, en definitiva, no es un derecho constitucional, sino que es un derecho que opera de acuerdo con la legalidad ordinaria en los aspectos correspondientes, ¿cierto?, al tráfico jurídico, ¿cierto?, de contratos sobre el uso de la imagen y cuál es la remuneración que se percibe por ese uso de la imagen. Como al mismo tiempo, ese tráfico jurídico ordinario a través de contratos también va a regular las eventuales indemnizaciones y las eventuales sanciones por el uso ilegal, ¿cierto?, de la imagen, entre otros aspectos. Cabe señalar en este sentido, ¿cierto?, una sentencia
del Tribunal Constitucional Español, la sentencia 81 del año 2001, donde se establece que el derecho constitucional a la propia imagen no se confunde con el derecho de toda persona a la explotación económica, comercial y publicitaria de la propia imagen, aunque obviamente la explotación comercial inconsentida o incluso en determinadas circunstancias la consentida de la imagen de una persona puede afectar a su derecho fundamental a la propia imagen. Señalemos también dentro de esta perspectiva que la dimensión legal del derecho no puede confundirse con la dimensión constitucional ceñida a la protección de la esfera esencialmente moral y relacionada con la dignidad humana y con la garantía de un ámbito privado libre de intromisiones ajenas. La protección de los valores económicos, patrimoniales o comerciales de la imagen afectan a bienes jurídicos distintos de los que son los propios de un derecho de la personalidad. Y por ello, aunque dignos de protección y efectivamente protegidos, no forman parte del contenido del derecho fundamental a la propia imagen. Señalemos dentro de esta perspectiva que en el derecho norteamericano se ha ido desarrollando lo que se denomina este derecho de publicidad como una rama separada del derecho de privacidad, donde a mediados del siglo XX se reconoce que el primero consiste en la facultad exclusiva de explotación comercial del nombre o de la imagen comercial de la persona, donde lo que se busca no es reparar un daño por intromisión en la privacidad por la difusión de la imagen de la persona, sino que lo que se busca es una indemnización por el aprovechamiento comercial de la imagen susceptible de valorarse en el mercado. Señalemos también dentro de esta perspectiva, por lo tanto, que personalidades famosas conectadas a la industria de la publicidad, como son aquellas que participan fundamentalmente, ¿no es cierto?, del cine, de la televisión, de la radio, buscan la publicidad y en este sentido quieren que su nombre, fotografía o imagen no sean reproducidas y publicadas sin su consentimiento y buscan, por lo tanto, una remuneración a su favor por el uso precisamente de su fotografía, de su imagen, ¿cierto?, de la publicidad, ¿cierto?, de ellos. Dentro de esta perspectiva, cabe también señalar que en el caso de mercantilización de la propia imagen como valor autónomo, sometido al tráfico comercial, distinto del ámbito del derecho a la personalidad, la decisión del titular de la imagen de obtener su desmercantilización debe considerar las condiciones contractuales ya desarrolladas por las partes. La efectiva voluntad de retirar la imagen del tráfico comercial, y si solo se trata de proseguir su explotación comercial en mejores condiciones, ya que aquí está empeñado el principio también de la buena fe. Lo anterior no impide señalar que el uso comercial de la imagen de una persona sin su consentimiento sigue constituyendo una vulneración del derecho fundamental a la propia imagen al interferir en el ámbito de la libre determinación individual que ampara el uso de la imagen. El hecho de que el uso sin consentimiento de la propia imagen tenga fines comerciales no excluye el daño moral al margen de la existencia también de un perjuicio patrimonial en esta perspectiva. Señalemos también que los titulares del derecho a la
propia imagen son los seres humanos y por lo tanto no hay derecho a la propia imagen de personas jurídicas, las cuales pueden tener una imagen comercial, pero no un derecho a la personalidad que es propio únicamente de las personas de carácter natural, vale decir, de los seres humanos. Asimismo, tal como el artículo 19, número 4 de la Constitución protege la honra de la persona y su familia, incluyendo esta última la memoria de los fallecidos, analógicamente puede señalarse que igual respeto merece la imagen de los fallecidos, la cual puede ser protegida igualmente por su familia o eventualmente por sus herederos. Señalemos finalmente en esta perspectiva que en el caso de las personas fallecidas, la muerte extingue los derechos de la personalidad, pero su memoria constituye una extensión o prolongación de la personalidad que debe ser tutelada por el ordenamiento jurídico como un bien jurídico digno de ser protegido. Por lo tanto, fallecido el titular del derecho y extinguida su personalidad civil, parece que su familia y sus herederos pueden invocar legitimación activa para su defensa, como asimismo lo pueden hacer las instituciones que tienen por finalidad proyectar, ¿cierto?, la memoria de la persona fallecida. Con esto, por lo tanto, podemos concluir, ¿cierto?, este análisis sobre el derecho a la propia imagen, tanto desde la perspectiva, ¿cierto?, de los derechos de la personalidad, como también desde la perspectiva de lo que es, ¿cierto?, el derecho de la publicidad, ¿cierto?, y por lo tanto el tráfico jurídico ordinario, ¿cierto?, de la imagen de las personas, ¿cierto?, que en definitiva entra en el tráfico comercial, en el tráfico de los contratos, en los cuales la persona, ¿cierto?, busca recibir, ¿cierto?, un honorario o una renta, ¿cierto?, por lo que es el uso, ¿cierto?, de su imagen por parte de terceros. Bien, con esto concluimos el derecho a la propia imagen y dejamos unos minutos, como siempre, ¿cierto?, para que ustedes puedan plantear preguntas, dudas, comentarios que puedan surgir de este tema que iniciamos, ¿cierto?, en el análisis del miércoles pasado y que concluimos en este momento. Se ofrece, por lo tanto, la palabra a quien quiera hacer un comentario, pregunta, duda, lo que estime conveniente. ¿Están durmiendo o están despiertos? No, profe, aquí estamos. Yo por lo menos no tengo ningún porque con la clase pasada esto se entendió con mucha religión. Preguntas, dudas, comentarios. Profesor. Sí, Christopher. Sí, ¿podría colocar el PowerPoint? Es que me quedó una duda respecto a las instituciones que proyectan, me parece, la vida, una cosa así que mencionó al final, sobre el fallecimiento de una persona, que dice que hay instituciones que proyectan. Sí, lo que yo señalé, digamos, en ese sentido, ¿cierto? Se lo vamos a poner de todas maneras de nuevo. A ver. Lo que dijimos sobre el tema, ¿cierto?, de las personas es que obviamente la imagen de la persona, ¿cierto?, deja de ser parte, ¿cierto?, de los derechos de la personalidad cuando la persona fallece, ¿cierto?
Por lo tanto, dentro de esa perspectiva, podemos decir que, ¿cierto?, de acuerdo con el 19 número 4 de la Constitución, ¿cierto?, lo mismo que cuando se protege la honra de la persona, que es otro tema que vamos a analizar a continuación, ¿cierto?, y en definitiva la persona fallece, la familia, ¿cierto?, fundamentalmente va a quedar encargada de evitar, ¿cierto?, que esa honra de la persona pueda ser afectada después de su muerte. Y en el mismo sentido puede proceder lo que es también la protección de la imagen de la persona después de que ésta haya fallecido, ¿cierto?, la cual igualmente puede ser, ¿cierto?, tutelada, en este caso, por su familia, ¿cierto? Y por lo tanto, fallecido el titular del derecho a la propia imagen y extinguida su personalidad jurídica, es posible que su familia, sus herederos puedan invocar legitimación activa para la defensa de esa imagen, como asimismo también pueden eventualmente invocar esa legitimación activa eventuales instituciones que tengan por fin proyectar la memoria, ¿no es cierto?, de la persona fallecida. Eso es lo que señalamos, así que sobre eso, cualquier consulta, duda o pregunta que quieras Gracias, hacer. profesor. ¿Algún otro aspecto? Profesor, Sí. Soy Gabriela. Quería preguntarle, ¿a qué se refiere cuando se dice que un derecho es independiente y autónomo? Lo que señalamos, ¿cierto?, es que por una parte existe un derecho a la propia imagen, que es un derecho de la personalidad, ¿cierto?, y que está vinculado con el ámbito de la privacidad, ¿cierto? Por lo tanto, con el derecho que tiene la persona, ¿cierto?, para consentir o no, autorizar o no el uso de su imagen, ¿cierto? Ese es un derecho de la personalidad y que está vinculado a la privacidad, ¿cierto?, de la persona. Y ese es un derecho autónomo, ¿cierto?, distinto, por lo tanto, del derecho a la vida privada, distinto del derecho a la protección de la honra de la persona, ¿cierto?, y distinto también del derecho a la imagen, ¿cierto? Y por lo tanto, cada uno de ellos es un derecho que protege un bien jurídico determinado, distinto de los otros. Pero todos ellos están vinculados con los derechos de la personalidad. En cambio, el derecho, ¿cierto?, de publicidad de la imagen, ¿cierto?, el desarrollar el tráfico jurídico contractual del derecho a la imagen, donde en definitiva la persona, ¿cierto?, recibe una remuneración por el hecho, ¿cierto?, de que terceros puedan hacer uso de la imagen, ¿cierto? Ese no es un derecho de la personalidad, sino que es un derecho, ¿cierto?, de carácter ordinario en el tráfico jurídico y queda sujeto, por lo tanto, a la legalidad ordinaria y, ¿cierto?, a las operaciones contractuales que haga la persona cuando autoriza, ¿cierto?, comercialmente el uso de su imagen a terceros, ¿cierto?, con fines de carácter económico o comercial, ¿cierto? Por lo tanto, esta última dimensión, ¿cierto?, del tráfico comercial de la imagen está sujeto a la legalidad ordinaria y no es parte, por lo tanto, de los derechos de la personalidad, ni constituye, por lo tanto, un derecho fundamental. Ya. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, pregunta, duda? Bien.
Si no la hay, vamos a comenzar, por lo tanto, ¿cierto?, el estudio, ¿cierto?, de lo que es la perspectiva, ¿cierto?, del derecho a la honra, que también se encuentra, ¿cierto?, en el 19, número 4 de la Constitución. Vamos, por lo tanto, a compartir pantalla y el PowerPoint respectivo, ¿cierto? Desde esta perspectiva, no, perdón, no es este. Aquí estamos en el derecho a la protección de la honra y de su familia, que como ya lo señalamos en las clases anteriores, ¿cierto?, es parte en esta perspectiva, ¿cierto?, de el ámbito de los derechos de la personalidad y esto está vinculado también, ¿cierto?, en este sentido con el 19, número 4 de la Constitución Política de la República. En efecto, si vemos el artículo 19, número 4 de la Constitución, señala, ¿cierto?, que se asegura a todas las personas, ¿cierto?, ¿qué cosa? El respeto y protección a la honra de la persona y de su familia, ¿cierto? Por lo tanto, el texto constitucional es explícito, ¿cierto?, en proteger la honra de la persona y de su familia. Cabe además señalar que ello también es asegurado por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿cierto?, en su dimensión convencional, como es el caso del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de Naciones Unidas, ¿no?, el cual en su artículo 17 nos señala que nadie será objeto de ataques ilegales a su honor y reputación. En este sentido, tenemos que señalar que el pacto habla de honor y no de honra, ¿no es cierto?, de la persona, ¿cierto? Y habla también de reputación. Y luego, en el párrafo segundo, nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias, ¿cierto? Por lo tanto, aquellas vinculaciones, ¿cierto?, que en definitiva son contrarias al ordenamiento jurídico en que las terceras personas buscan, ¿no es cierto?, ingresar, ¿cierto?, al ámbito de la honra de una persona y también, ¿cierto?, a eventuales ataques, ¿cierto?, que terceros puedan hacer respecto de la honra de esa persona. Podemos decir también que esta misma perspectiva, ¿cierto?, en forma concreta, se establece en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 5, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra y a su reputación. Vemos que aquí ya se usa el mismo concepto que utiliza nuestra Constitución, ¿no es cierto? Honra y no honor, como lo hacía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y luego tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 11 determina que toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Y el párrafo segundo agrega que nadie puede ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación. Y el párrafo tercero de la misma disposición nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley respecto de esos ataques. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico debe proteger, por lo tanto, a la persona respecto de ataques ilegales a su honra o a su reputación. Señalemos dentro de esta perspectiva
¿cómo podemos caracterizar, por lo tanto, o identificar, ¿cierto?, este derecho a la honra? Y podemos decir que en una perspectiva de derecho positivo, el derecho a la honra implica la posibilidad real de preservar la integridad y la verdad sobre la persona. Por lo tanto, sobre su honorabilidad, como asimismo sobre el derecho a no ser humillado o ser vejado por terceros. Por lo tanto, cuando hablamos de protección de la honra y aseguramiento del derecho a la honra, se trata de proteger, por lo tanto, la dimensión objetiva de la persona y de su actuar en el medio social, al interior, ¿cierto?, de su familia, al interior de la sociedad, ¿cierto?, en sus relaciones sociales, ¿cierto?, diarias, ¿cierto?, con el resto de los miembros de la sociedad. Y por lo tanto, aquí no estamos en presencia de lo que es la dimensión subjetiva, vale decir, la dimensión que yo tengo de mi propia persona, sino que, en definitiva, lo que se protege es la dimensión objetiva de la persona y su actuar en el medio social, y por lo tanto, ¿cierto?, se ve la dimensión desde fuera de la propia persona, ¿cierto? Lo que interesa aquí es el actuar de la persona, ¿cierto?, en el medio social, en la vinculación y su relación con los demás, ¿cierto? Desde esta perspectiva es necesario, por lo tanto, diferenciar entre honra y honor. El honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independientemente de la opinión ajena. Es su concepto subjetivo. En cambio, la honra o reputación es externa, llega desde fuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de una persona. Es una concepción objetiva que además, ¿cierto?, opera con independencia de lo que cada persona considera, ¿cierto?, que es. Por lo tanto, es independiente de su perspectiva, ¿cierto?, de lo que es el honor, ¿cierto?, que constituye la dimensión subjetiva, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, que la propia persona tiene de cómo ella es. El honor es, por lo tanto, un concepto interno y subjetivo de la propia persona sobre sí misma. En cambio, la honra es un concepto externo, es un concepto objetivo, ¿cierto? Es el concepto que los demás tienen, ¿cierto?, de una determinada persona. Señalado ello, podemos, ¿cierto?, señalar, ¿cierto?, que, por lo tanto, la honra tiene una dimensión social. Y así lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional en sentencia 1463-09 de inaplicabilidad de 23 de septiembre de 2010, considerando 14, el que señala que si bien el derecho a la honra suele ser entendido como manifestación de la dignidad de la persona y por tanto de marcado carácter individual, no puede desconocerse su dimensión social, pues es en el contexto comunitario, en el contexto de la sociedad, en el contexto de la relación con los demás, en el que se juzga la conducta de los individuos y se forja su reputación. Cabe señalar al mismo tiempo que continúa agregando el Tribunal Constitucional que el respeto y protección del derecho a la honra que asegura la Constitución es sinónimo
del derecho al respeto y protección del buen nombre de una persona, derecho que es de carácter personalísimo, que es expresión de la dignidad humana consagrada en su artículo primero, que se vincula también con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurando en el numeral primero del artículo 19 de la Constitución, que ya hemos estudiado, pues la consecuencia de su desconocimiento genera un atropello o violación, ¿cierto?, de la generalidad de las veces, genera que nada, genera una mortificación, ¿cierto?, que podríamos denominar de carácter psíquico de la persona, un dolor espiritual, un menoscabo moral, carente de significación económica mensurable, objetivamente, que en concepto del que lo padece no podría ser reemplazada o compensada por una determinada suma de dinero, ¿cierto? En esta perspectiva, ¿cierto?, también señala el tribunal que, como se ha explicado en esta sentencia, el derecho a la honra, por su esencia espiritual y moral, como emanación de la dignidad de la persona humana, carente de materialidad, no posee en sí mismo valor económico o patrimonial, por lo que el resultado dañino de los atentados en su contra se traducirá ordinariamente en sufrimientos o mortificaciones de igual carácter, esto es, en daño moral, aunque eventualmente, en ciertos casos, pueda adquirir algún efecto económico susceptible de ser calificado de daño patrimonial. Señalemos también que en otra sentencia, el Tribunal Constitucional señala que el efecto natural de la aplicación del precepto legal impugnado en estos autos, que era en este caso el artículo 2331 del Código Civil, es precisamente privar a los atentados contra el derecho a la honra que no constituyan delitos específicos de la protección de la ley. Pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivos de delito dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general del artículo 2329 del Código Civil, las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, ¿cierto?, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y ordinariamente el único. Y agrega en el considerando 38 que lo señalado en el considerando precedente y con todo lo reflexionado en esta sentencia, se concluirá que la aplicación del artículo 2331 del Código Civil en la gestión judicial pendiente respecto de la cual se ha accionado resulta contraria a la Constitución y así se declarará, ¿cierto? Por lo tanto, en este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado, ¿cierto?, con claridad, ¿cierto?, la perspectiva, ¿cierto?, de lo que es la afectación de la honra. Y por lo tanto, esta honra de la persona se afecta, sin lugar a dudas, cuando hay una deliberada intención por parte de terceros de denigrar o de insultar a una persona, o cuando a esa persona, por esos terceros, se le atribuye una conducta basada en hechos falsos, con el objeto precisamente de menoscabar su honra. Y en tal perspectiva, ¿cierto?, esa atribución de hechos falsos con el objeto de ¿cierto?, afectar la honra de la persona es constitutivo de delito, ¿cierto?, sea que ello se ejecute a través de la palabra o a través de cualquier otro lenguaje simbólico.
La vulneración de la honra de una persona en cuanto a derecho de carácter personalísimo genera, como ya lo hemos dicho, un menoscabo moral, el cual muchas veces no va unido a una afectación de carácter patrimonial. Puede sostenerse entonces que no se afecta el derecho a la honra cuando se dan a conocer hechos que son verídicos respecto de la conducta, respecto de los actos, respecto de los comportamientos de una determinada persona que implican una vulneración del orden jurídico o de las obligaciones éticas de esa persona, ya sea con su familia o ya sea en el ámbito, ¿cierto?, de sus relaciones, ¿cierto?, con otras personas en la vida, ¿cierto?, en comunidad. La protección de la honra lo que asegura, por lo tanto, es la integridad de la persona, basada en la realidad de sus actos, de sus conductas y de sus comportamientos. Preserva, por lo tanto, la verdad de la persona y sus actuaciones. No preserva la fama basada, ¿cierto?, y construida en base a falsedades o en base a un marketing inconsistente con la realidad de lo que son realmente sus actos, sus hechos o sus conductas. Desde este punto de vista, ¿cierto?, el artículo 2331, del cual ya señalábamos algunas cosas, no tendrá en este caso indemnización pecuniaria si se probare al mismo tiempo la verdad de la imputación. Por lo tanto, en este sentido, ¿cierto?, lo que nos dice este artículo del Código Civil es que si en definitiva un tercero, ¿cierto?, hace una determinada imputación respecto de una conducta, ¿cierto?, de la persona que sea reprobable, ¿cierto?, en definitiva, si prueba que esa conducta es real, en definitiva, ¿cierto?, nos vamos a encontrar que esa imputación, por ser verdad, por ser al mismo tiempo un hecho real, ¿no es cierto?, no va a generar a la persona el derecho a poder reclamar una indemnización por la afirmación hecha por el tercero. En este sentido, tenemos que tener presente que el ordenamiento jurídico, precisamente para proteger la honra de la persona, por lo tanto, las imputaciones falsas, ¿no?, como también la posible imputación falsa de delitos, en definitiva, desarrolla fundamentalmente dos, ¿cierto?, delitos, que son por una parte el delito de calumnia y el delito de injuria. El delito de calumnia está claramente establecido en el artículo 312 del Código Penal y este concurre cuando a una persona se le imputa un delito que no ha cometido, sancionándose la lesión del derecho a la honra por la imputación de una conducta delictiva que la persona no ha desarrollado, que no ha cometido. Y por lo tanto, obviamente, ¿cierto?, hay aquí una injerencia, ¿cierto?, que en definitiva es ilícita, ¿cierto?, en la integridad de la persona con el objeto, ¿cierto?, de deshonrarlo, de, ¿cierto?, en este sentido, afectar su dignidad en cuanto tal. Y a su vez vamos también a encontrar, por otra parte, el delito de injuria, ¿cierto? Y el delito de injuria, ¿cierto?, va a ser desarrollado cuando una persona busca, ¿cierto?, deliberadamente, ¿cierto?, afectar, ¿cierto?, la dignidad o la honra de la persona, ¿cierto?, y por lo tanto la insulta o la menoscaba, ¿cierto?, con
distintos tipos de epítetos, ¿cierto? O de, ¿cierto?, afirmaciones. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que para que haya injuria debe haber lo que denomina, ¿cierto?, fundamentalmente el derecho penal, un animus injuriandi, es decir, el ánimo deliberado de tercero, ¿cierto?, de menoscabar la dignidad, ¿cierto?, de la persona, la de tratar, ¿cierto?, en este sentido de dañar, ¿cierto?, a esa persona respecto, ¿cierto?, de su vida con los demás, ¿cierto? A su vez, el artículo 30 de la Ley sobre Libertad de Información determina que al inculpado de haber causado injuria a través de un medio de comunicación social, no le será admitida prueba de verdad acerca de sus expresiones, sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren a lo menos una de las siguientes circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? La primera, que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real, ¿cierto? Agreguemos que la segunda es que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiere a hechos propios del ejercicio de esa función pública. En los casos señalados, ¿cierto?, en este sentido, por este artículo 30 de la Ley de Libertad de Información, ¿cierto?, si se probare la verdad de la imputación, el juez procederá a sobreseer definitivamente o a absolver al querellado según correspondiere. Por lo tanto, recordemos bien, ¿cierto?, que en el fondo, ¿cierto?, cuando una persona, ¿cierto?, realiza una imputación con motivo de defender un interés público real, ¿cierto?, y lo hace fundamentalmente, ¿cierto?, respecto a una persona que ejerce funciones públicas y, por lo tanto, se refieren, ¿cierto?, a hechos que ha concretado esa persona en el ejercicio de la función pública, ¿cierto?, si en definitiva, ¿cierto?, en esa situación la persona que hace la imputación acredita que esos hechos son verdad, por lo tanto que esos hechos efectivamente ocurrieron, ¿cierto? En definitiva, el juez no podrá, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, condenarlo por haber cometido un delito, sino que deberá sobreseer definitivamente o absolver al querellado según correspondiere, en la medida en que lo que éste afirmó, ¿cierto?, lo que en definitiva determinó era un hecho real, que además era un hecho que ocurrió, ¿cierto?, en la defensa, ¿cierto?, por parte de quien hizo la imputación del interés público, ¿cierto?, y al mismo tiempo respecto de un funcionario, ¿cierto?, que se apartó del ejercicio de la función pública en forma correcta. Desde esta perspectiva, por lo tanto, podemos entrar a conceptualizar, ¿cierto?, lo que es la perspectiva, ¿cierto?, de el derecho a la honra. Y podemos decir que el derecho a la honra emana de la dignidad humana y de la realidad de la persona que se encuentra inserta en la sociedad, que la faculta, por lo tanto, para defender su integridad y la honradez de sus actos y comportamientos, como asimismo el cumplimiento adecuado de sus obligaciones para con su familia y los integrantes de la sociedad, recibiendo por ello el aprecio de los miembros de la sociedad. Por lo tanto, podemos, ¿cierto?, reforzar
lo que hemos señalado en esta conceptualización, expresando que el derecho a la honra, por lo tanto, emana de la dignidad de las personas, ¿no? Y por lo tanto, de su vida de relación con los demás miembros de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, toda persona, ¿no?, que está inserta en la sociedad, ¿no?, está facultada para defender su integridad, ¿cierto?, su honradez, ¿cierto?, en la medida en que efectivamente sus actos, sus conductas, sus comportamientos sean precisamente honestos, sean verdaderos, ¿cierto? Como asimismo también, ¿cierto?, esa persona cumpla con sus obligaciones, ¿cierto?, para con los demás, sea para con los miembros de su propia familia o para, ¿cierto?, sus relaciones con los demás integrantes de la sociedad. Y obviamente una persona, ¿cierto?, que es íntegra, que es honrada, ¿cierto?, que en definitiva cumple con sus obligaciones tanto familiares como sociales, ¿no?, en definitiva va a ser una persona honrosa, ¿cierto?, y por lo tanto que va a tener el aprecio de la comunidad. Distinto en la situación de una persona, ¿cierto?, que busca aparentar, ¿cierto?, una integridad que no tiene, porque sus actos y comportamientos precisamente no demuestran esa honradez y esa integridad, como asimismo lo mismo ocurre con una persona que no cumple con sus obligaciones, ¿cierto?, con su familia o con los demás integrantes de la sociedad. En este caso, ¿cierto?, el hecho que se den a conocer, ¿cierto?, tales situaciones, ¿cierto?, de falta de integridad o de honradez, o al mismo tiempo del incumplimiento de sus obligaciones, ¿cierto?, quien la señala no es quien deshonra a la persona, sino que es la propia persona la que se ha deshonrado a los ojos de la comunidad precisamente por su falta de integridad, por su falta de honradez o por el incumplimiento de sus obligaciones para con su familia y con los demás integrantes de la sociedad. Por lo tanto, la persona se deshonra, se degrada cuando se demuestran actos y comportamientos de ella que busca construir una reputación que es falsa, como asimismo cuando desarrolla actos y comportamientos que vulneran sus compromisos y sus obligaciones familiares y sociales, o cuando comete delitos. Por ello, la información de datos, actuaciones o comportamientos de una persona que sean verdaderos y de relevancia pública nunca pueden constituir una afectación arbitraria o antijurídica del honor o de la honra de la persona, como es la tendencia al derecho comparado en el ámbito penal. Por lo tanto, cuando se puede demostrar la verdad de las imputaciones, ¿cierto?, que muestran, ¿cierto?, en la práctica actos deshonrosos, ¿cierto?, o comportamientos, ¿cierto?, ilícitos, ¿cierto?, o falta de cumplimiento de las obligaciones, si esos actos son efectivamente verdaderos, en definitiva, no hay imputación alguna a la persona que en definitiva denuncia esas conductas, ¿cierto?, ya que en definitiva, ¿cierto?, es la propia persona que comete esas conductas la que se deshonra a sí mismo y además ellas son verdaderas. Y por lo tanto, ¿cierto?, la honra de la persona solo puede fundarse, ¿cierto?, en la integridad de sus actos, de sus comportamientos, de sus conductas, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, cuando todas ellas se ajustan al ordenamiento jurídico, ¿cierto?,
y también, ¿cierto?, a la perspectiva de la integridad moral de esa persona. Señalemos, a su vez, ¿no?, que la garantía de la protección de la honra se extiende a la persona, pero también nos señala el texto de la Constitución, ¿no?, a su familia. El concepto amplio de familia se extiende eventualmente a los cónyuges, a las parejas, ¿no?, a los ascendientes, descendientes, a los parientes colaterales por consanguinidad o por afinidad. Las personas protegidas son tanto las personas naturales, por lo tanto los individuos, como eventualmente también pueden ser personas jurídicas, corporaciones, fundaciones, sociedades, asociaciones gremiales, ¿no?, que eventualmente también tienen una cierta reputación, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, esas personas, ¿cierto?, jurídicas, lo que van a defender va a ser precisamente la reputación, ¿cierto?, de la institución. Podemos señalar, por lo tanto, que las personas jurídicas son titulares de derechos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de una finalidad lícita perseguida por dichas instituciones. En este ámbito debe considerarse el derecho fundamental, ¿cierto?, a la honra o a la reputación, y ello porque el desmerecimiento en la consideración de terceros sufrida por determinadas personas jurídicas conlleva la imposibilidad de que ésta pueda desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la consecución de sus fines o de sus objetivos. Si en definitiva se le imputan conductas ilícitas, ¿cierto?, o, ¿cierto?, claramente la perspectiva de que el comportamiento, ¿cierto?, social de la institución es contraria a la integridad, ¿cierto?, de ella, en definitiva eso genera, ¿cierto?, una afectación, ¿cierto?, de la reputación de la institución, y obviamente la afectación de la reputación de la institución va a afectar el desarrollo de sus actividades encaminadas a la consecución de sus fines u objetivos. Por lo tanto, en este sentido, también, ¿cierto?, las injerencias arbitrarias, ¿cierto?, en la reputación de una entidad jurídica, ¿cierto?, que en definitiva sea la atribución de conductas falsas, ¿cierto?, o al mismo tiempo el objeto de denigrar sin causa, ¿cierto?, a la institución, obviamente le causa a dicha institución un daño, ¿cierto?, que va a ser ilícito y contrario a derecho. Distinta es la situación de si, en definitiva, esa entidad jurídica, ¿cierto?, desarrolla conductas contrarias, ¿cierto?, a lo que es la integridad que se espera de ella, o, ¿cierto?, en definitiva, desarrolla actos contrarios a la moral o al mismo tiempo delitos, ¿cierto?, en su actuar, en cuyo caso, ¿cierto?, la imputación de dichas conductas va a producir, ¿cierto?, un daño a su reputación, pero un daño objetivo, ¿cierto?, producto de sus propios actos, y en tal caso no hay imputación alguna a hacerle, ¿cierto?, a quienes denuncian esas conductas contrarias, ¿cierto?, a la moral y al orden jurídico que desarrolla dicha institución, ¿cierto? En esta perspectiva, el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia, que es la sentencia 139 del año 1995, señala que en tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor o a la honra a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad cuando esos hechos la difame o la haga desmerecer en la consideración de
los terceros. Por lo tanto, vamos a encontrarnos que ello también ha sido objeto de análisis por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso venezolano, que es el caso Usón Ramírez versus Venezuela del año 2009. Y aquí la Corte Interamericana alude fundamentalmente a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y nos dice que la Corte Europea de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema y ha considerado que la protección del derecho a la reputación de compañías, no solo de individuos, puede ser un fin legítimo para restringir el derecho a la libertad de expresión. En el caso Steele and Morris versus the United Kingdom, por ejemplo, el Tribunal Europeo realizó un análisis con relación a la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión de los solicitantes y la necesidad de proteger la reputación de los derechos de una determinada compañía. En esta perspectiva, nos vamos a encontrar que también señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos que igualmente en el caso Kulis and Roski versus Polonia, el Tribunal Europeo también señaló que la protección del derecho a la reputación de una compañía era un fin legítimo en los términos del artículo 10, número 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en esta perspectiva podemos, por lo tanto, señalar que la protección de la honra de las personas, de los individuos, ¿cierto?, como también la protección de la reputación, ¿cierto?, de las instituciones que tienen personalidad jurídica, son dos elementos que pueden ser asegurados y garantizados mediante, ¿cierto?, este derecho a la honra y a la reputación, ¿cierto?, que está no solamente consagrado en nuestro texto constitucional, sino, como también ya lo hemos visto, ¿cierto?, en las principales, ¿cierto?, tratados o convenciones internacionales que protegen derechos humanos de nivel mundial, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, como también en el ámbito regional americano a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señalemos ahora cuáles son los límites a la honra, ¿cierto? Y en este sentido, podemos decir que los límites del derecho a la honra están dados por las informaciones que sean verdaderas, que sean veraces sobre asuntos de relevancia pública, como asimismo por la crítica de las actuaciones o comportamientos de las personas que son incoherentes con sus propios planteamientos o con sus obligaciones morales y jurídicas, ¿cierto?, cuando este planteamiento no utilice insultos ni busquen, por lo tanto, ¿cierto?, denigrar a una persona. Por lo tanto, toda información que sea veraz, que sea de relevancia pública, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, puede ser explicitada, ¿cierto?, y ello no puede generar ninguna consecuencia, ¿cierto?, para quien ha emitido esa información veraz sobre esos asuntos de relevancia pública, ¿cierto? Y también, en este sentido, se pueden realizar críticas a actuaciones o comportamientos de las personas que sean incoherentes con sus propios planteamientos y con sus obligaciones morales y jurídicas, ¿cierto?, cuando ello se hace sin insultos, ¿cierto?, respecto de esas personas. Por lo tanto, ello constituye, ¿cierto?, el límite al derecho a la honra. Por lo tanto, todos los hechos de relevancia pública
que en definitiva, ¿cierto?, sean de carácter veraz, ¿cierto?, en definitiva no generan ninguna responsabilidad, ¿cierto?, por parte de un medio de comunicación que informa sobre ellas, ¿no? Así, por lo tanto, podemos pasar a analizar algunos aspectos de jurisprudencia, ¿cierto?, pero eso lo haremos, ¿cierto?, después de, ¿no es cierto?, hacer algunas consideraciones, ¿no es cierto?, que ustedes quieran hacer sobre el tema del derecho a la honra, ¿cierto?, de las personas y de su respectiva familia. Por lo tanto, se ofrece la palabra, ¿cierto?, sobre estos aspectos. Profesor, una pregunta. ¿Sí, Camila? Sí. Perfecto. Respecto del derecho a la honra en comparación con el derecho a la imagen propia, que usted habló de que después que la persona había fallecido, le correspondía el derecho a la familia. ¿En el derecho a la honra es tanto cuando esté viva la persona como cuando está muerta, o solo cuando, en el mismo caso, cuando esta persona ya ha fallecido? No, cuando la persona ya ha fallecido, también, digamos, sus familiares, ¿cierto?, o las instituciones que en el fondo busquen proyectar la memoria de esa persona, ¿cierto?, en el medio social, pueden también, en este sentido, actuar jurídicamente para proteger, ¿cierto?, en este sentido, la honra de dicha persona, frente, ¿cierto?, a ataques que sean ilegales, ¿cierto?, que busquen, en este sentido, menoscabar, ¿cierto?, la integridad de dicha persona ya fallecida. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguien más quiere realizar algún comentario, pregunta, duda? Estamos un poco inactivos hoy día, parece, ¿eh? Bien, vamos, por lo tanto, a parar aquí, digamos, unos minutitos para que descansen, ¿cierto? Son 1:15 para las 11.